Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas, bienvenidos a una edición más de los seminarios que venimos realizando desde hace 9 años, ¿no? Este es el 9º año, la Asociación y Grupo de Investigación Acción Recartografías. Este año es una edición especial del seminario porque lo organizamos a 3 bandas, bueno, más bien a 4. Lo organizamos en colaboración con el Centro Internacional de Gandía de la Universidad de Valencia, con el posgrado, nuevo título de posgrado que impartimos desde este año en el Centro Internacional de Gandía, en el diploma de especialización en cambio climático y sostenibilidad ambiental. Y lo organizamos también conjuntamente con el Ayuntamiento de Potries, de este maravilloso municipio de la Safor, donde nos encontramos. Y me gustaría empezar agradeciendo al Ayuntamiento de Potries, encabezado por su alcaldesa, Assumpta Domínguez, el viceteniente de alcalde, que ha estado con nosotros aquí ayudándonos a organizar toda la parte técnica, y el resto de personas que trabajan en la corporación municipal por habernos acogido este año, por habernos facilitado estas instalaciones y habernos ayudado a organizar toda la parte técnica. La alcaldesa me pide que la disculpe, quería estar aquí para daros la bienvenida, pero se ha tenido que retrasar y en cuanto llegue pues se unirá al seminario. Bien, me gustaría ahora compartir con vosotras y vosotros el programa del seminario para, pues bueno, para ir viendo un poco qué nos vamos a encontrar en este seminario de recartografías que dedicamos este año a la conflictividad socioambiental en España, grandes proyectos, resistencias y capitalismo verde en un contexto de cambio climático. Yo creo que hay fundamentalmente dos hitos, ¿no? O dos circunstancias que están en la base de la elección de esta temática para el seminario de recartografías de este año, que como sabéis quienes ya habéis venido en otras ocasiones, pues ha versado sobre diferentes temas, siempre relacionados con las cuestiones que trabajamos desde recartografías, especialmente temas relacionados con el mundo rural, con el medio rural, oportunidades, retos, problemas, desafíos, cuestiones relacionadas con la despoblación. Alrededor de estos ejes hemos ido tratando diferentes temáticas. Este año hemos decidido centrarnos en conflictos socioambientales. Por una parte, para un poco visibilizar parte del trabajo que hemos hecho desde Recartografías y que culminó en la publicación de un libro antes de verano, precisamente sobre conflictos socioambientales, un libro que lleva por título Globalización neoliberal, extractivismos y conflictividad ambiental y territorial en América Latina y España y Europa, un libro en el que al que hemos contribuido muchos de los integrantes y las integrantes de Recartografías. Y como decía, en segundo lugar, también porque la elección de focalizar el seminario de este año alrededor de la cuestión de la conflictividad ambiental, socioambiental y territorial tiene mucho que ver con la proliferación, ¿no?, masiva de conflictos ambientales y territoriales a lo largo y ancho del Estado español en los últimos meses o en los últimos quizá 2 años, muy especialmente desde los inicios de la pandemia, pues hemos visto cómo mientras algunas y algunos estábamos confinados o toda la población prácticamente estaba confinada, pues se pusieron en marcha, se aprobaron algunos proyectos, como por ejemplo proyectos relacionados con la minería, con las grandes infraestructuras de transporte, con las macrogranjas, con las energías renovables, con las plantas fotovoltaicas, proyectos, muchos de los cuales ya se venían gestando, pero que de alguna manera, a raíz de las medidas relacionadas con o que se tuvo que imponer a raíz de la pandemia, pues se empezaron a fraguar y se visibilizaron. Y todo ello en un contexto en el que se nos vende el mensaje o la idea de que muchos de estos proyectos son proyectos que se plantean para lograr o materializar la transición socioecológica, la transición energética de nuestras sociedades, especialmente
a raíz de legislación como la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y mucha de la legislación europea en la materia, proyectos que en algunos casos se van a subvencionar incluso o a financiar con parte de los fondos supuestamente verdes y para la recuperación y la resiliencia que ha aprobado la Unión Europea, pero que, como ahora veremos o como pretendemos visibilizar a lo largo de estas 2 jornadas, desde el punto de vista de muchas de las personas que hemos abordado el tema de la conflictividad social, ambiental y territorial y de los colectivos que se ven afectados por estos conflictos, pues no dejan de ser estrategias con las que de alguna manera se pretende suavizar los impactos del capitalismo para avanzar hacia una suerte de capitalismo verde, que en definitiva es un poco la idea que subyace a ese mantra de la transición socioecológica y energética, ¿no?, con la que se nos está bombardeando desde diferentes ámbitos. Y en definitiva, pues lo que queremos es precisamente problematizar todos estos conflictos y debates, visibilizarlos y muy especialmente también dar la voz a las plataformas y los colectivos que han surgido para hacerles frente. Bien, muy brevemente os comento el programa del seminario. Empezamos hoy con un primer bloque que nos va a introducir en la cuestión de la conflictividad socioambiental en España, con una conferencia o una charla sobre conflictividad socioambiental y emergencia climática a cargo de Luis del Romero Renaud, que ya le tengo aquí a mi izquierda. Hola, Luis. Y seguiremos con una otra conferencia sobre conflictividad socioambiental en perspectiva ecofeminista a cargo de Ana Santidrián. Después del descanso tendremos la primera de las mesas redondas de este seminario, una mesa en la cual vamos a abordar la cuestión de las infraestructuras de transporte y todos los conflictos relacionados con la proliferación, ¿no? A pesar del supuesto cambio de paradigma de ordenación del territorio y de urbanismo, continuamos viendo cómo día a día, semana a semana, se siguen proyectando grandes infraestructuras de transporte, y dedicaremos la primera de las mesas redondas del seminario a abordar esta problemática de la mano de 3 colectivos, la Comissió Ciutat Port, la Plataforma por un Tren Público Social y Sostenible y Ecologistes en Acció y la Plataforma Seroport de Barcelona. Bien, con esto finalizaremos la primera jornada del seminario, que proseguirá mañana a las 4 de la tarde con una primera mesa redonda en la que vamos a traer o a aterrizar, ¿no?, sobre el territorio en el que nos encontramos algunos de los debates que surgirán a lo largo del día de hoy, y nos centraremos en conflictos y problemáticas que se están dando aquí en la comarca de la Safor. Lo haremos de la mano de 3 plataformas: Per l'Horta de la Safor, muy conocida aquí en Potries, Per una Vall Digna, plataforma de reciente creación, y la Plataforma Ciutadana por la Defensa del Riu Serpis. Seguiremos mañana a las 5 de la tarde con otra mesa redonda en la que hablaremos sobre conflictividad socioambiental en espacios naturales y protegidos, para reflexionar acerca de los conflictos que está habiendo en relación con determinados modelos de turismo y de ocio que están promocionando, ¿no?, los espacios rurales y naturales, pero que al mismo tiempo ello está generando pues muchos problemas y muchos conflictos. Y acabaremos con una última mesa redonda dedicada a abordar la cuestión o a poner el acento, el foco en los conflictos que están surgiendo en la España vaciada, y lo haremos de la mano de las plataformas en defensa del territorio de La Rioja, nuestro compañero Antonio Valeras de Recartografías, y de la plataforma No a la Mat Comarques de Castelló. Tras un debate final en el que haremos un repaso de los principales temas abordados a lo largo de estos 2 días, tendremos una degustación de productos típicos de la Safor. Esto de las degustaciones es una cosa que hacemos siempre en los seminarios de recartografías, y este año pues hemos decidido invitar a un pastor que tiene vacas aquí en la Marchal de Gandía y que nos va a traer algunos de los quesos que hace, y tendremos la ocasión de degustarlos.
Mañana, perdón, el día siguiente, el sábado, tendremos la excursión con salida este año desde Gandía, una primera parada en Tabernes de la Valldigna para conocer de primera mano el conflicto que está generando la adecuación de un espacio junto a las dunas protegidas para albergar 4 macrofestivales que se van a celebrar este verano. Y seguiremos con el viaje hacia Mas Blanco, que será el final de la parada, con una parada intermedia en la central eólica de Barracas y finalmente pues con ese tiempo en Mas Blanco para conocer el proyecto de recartografías con más detalle y para ver un poco la zona que constituye el epicentro, ¿no?, del trabajo de recartografías y lo que está en la base del territorio que está en la base de la mayor parte del trabajo que se hace. Bien, a lo largo de algunas de las charlas, a través de algunas de las charlas y ya más específicamente el sábado en Mas Blanco tendréis ocasión de conocer más sobre recartografías y su proyecto. Así es que yo de momento lo voy a dejar aquí y ya le voy a dar la palabra a mi compañero Luis del Romero. Él es profesor del Departamento de Geografía en la Universidad de Valencia. También es profesor del posgrado el diploma de especialización en cambio climático y sostenibilidad, con el que organizamos el seminario, y es uno de los miembros fundadores de Recartografías. Luis, cuando quieras. Gràcies. Un segon, per connectar això. Se suposa que està... No. Compartir archivos. No, vas pasando. Vale. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Se supone que si aprieto aquí se tiene que ver, ¿no? Ahora sí. Hemos llegado, como ha comentado Carme, a organizar el 9º seminario, lo cual significa que ya hemos hecho 8. Siendo un grupo de investigación-acción que carece de una financiación regular o de un apoyo institucional fuerte, pues bueno, pensamos que es bastante importante, ¿no? Y además, pues reflexionando y trayendo aquí a la SAFOR en el día de hoy reflexiones y debates en torno a la conflictividad socioambiental, ¿no? Que parece como algo de repente muy nuevo, pero que realmente pues llevamos muchos años, ¿no?, hablando de estos temas en otros territorios, también aquí. Como ha comentado Carme y podéis ver en el programa, la charla va a tener 2 partes, una última muy rápida, la emergencia climática, que es un poco el contexto en el que se enmarca este nuevo ciclo bastante importante y expansivo de proyectos susceptibles de generar conflictos ambientales. En segundo lugar, ahora hablaremos de diferentes tipos de conflictividad socioambiental y soluciones entre interrogantes, partiendo de la base de que los conflictos territoriales, pues no siempre la solución es una opción muy deseable, ¿no? Si hay un conflicto en muchos casos, pues es por alguna razón, ¿no? Bueno, después esta segunda parte de la charla la comentará Ana Santidrián, luego la presentaré, un poco aterrizando todo esto que voy a hablar más desde la teoría con la iniciativa de Biela y Tierra, que creo que es muy interesante. Bueno, un poco de contexto legal, político y social para ubicarnos. Estamos en un continente y en un país que ha apostado por un cambio estructural bastante importante en sus políticas, en su orientación económica hacia una descarbonización de la economía. Esto no es un deseo, esto no es una recomendación, esto es toda la nueva generación de nuevas políticas que ya tenemos aquí. De hecho, los fondos que ahora mismo vamos a estar influyendo en la política pública española se llaman los fondos Next Generation. Tenemos el Pacto Verde Europeo de 2019, también llamado popularmente el Green New Deal, es decir, toda política, todo gran proyecto va a tener que tener una cierta consideración hacia las emisiones y hacia el impacto económico. Con esta crisis climática que ya está refrendada por numerosos gobiernos desde mucho antes del COVID, a eso se añade la crisis sociosanitaria del COVID, lo cual motivó
el mayor despliegue de fondos públicos desde los planes Marshall de después de la Segunda Guerra Mundial en Europa con los fondos Next Generation, permitiendo por primera vez unos niveles de endeudamiento prácticamente nunca vistos en los Estados miembros. Y unos desembolsos de dinero que en el Estado español ya se han enviado un paquete de más de 10.000 millones de euros, lo cual pues permite realmente hacer pues muchos proyectos que se supone tienen que ser sostenibles y como muestra aquí en esta imagen que podéis ver, en torno a estos 8 grandes temas, ¿no? Sobre protección de la biodiversidad, energías renovables, soberanía alimentaria, alimentación saludable, movilidad más en transporte público, energía más innovadora, más limpia, una mejor gestión de residuos, más sostenible, cambios estructurales también en los mercados laborales hacia menos precariedad y una industria más resiliente y competitiva. En el caso del Estado español, sabemos obviamente que ya antes de la crisis del coronavirus, en 2020 se declara solemnemente la emergencia climática y ambiental, en tanto en cuanto, y ahora estamos viviendo un nuevo periodo, por ejemplo, de sequías, los eventos extraordinarios meteorológicos que estamos viviendo en muchas partes de España no tienen parangón desde que se tienen registros meteorológicos, allá por el año 1875 en algunos casos, y que además esto no es solo algo propio de España, sino de prácticamente todo el planeta, y además también sabemos por los informes del IPCC que de diferentes territorios, por desgracia, son los territorios mediterráneos los que más van a sufrir y ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Esto se sustancia a pesar del coronavirus en la aprobación de una ley de mayo de 2021, la Ley de Cambio Climático, que plantea, entre otras cosas, ni más ni menos que alcanzar la neutralidad climática para 2050 y la total o casi total descarbonización de la economía, con afirmaciones tan rotundas como que el cumplimiento de los objetivos de energía y clima requiere un impulso sin precedentes a la instalación de nueva capacidad de generación de origen renovable. Por lo tanto, esto es una ley, pero después de la ley hay unos planes. Tenemos unos planes nacionales integrados de energía y clima, que es un mandato de la Unión Europea, que ya plantean, y esto por lo tanto ya no solo tiene rango de ley, sino que tiene un rango aún más aplicado, pues que las energías renovables en 2030, es decir, de aquí a 2 telediarios, supongan el 42% de la demanda y el 74% de la producción en el sistema eléctrico. Un sistema eléctrico, como luego comentaremos en otras charlas, que no, en estos momentos no depende de las energías renovables, aunque se estén expandiendo, depende de otras fuentes de energía, especialmente de origen hidroeléctrico, térmico, nuclear, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos un contexto en el que, desde el punto de vista legislativo y acompañado con unas baterías de instrumentos financieros bastante ambiciosos, van a acompañar, incentivar u obligar a realizar una cierta transición en el campo de la energía y otras políticas relacionadas con la energía, pues bastante radicales con estos objetivos que se plantean. A partir de aquí encontramos que hay numerosos conflictos de hoy y de ayer en torno no solo al tema de las energías renovables, luego hablaré de ellas, sino sobre todo en torno a todo tipo de temas y de proyectos que se supone que tienen que ver con esta descarbonización de la economía. Esto lo explicaba ayer a los estudiantes del diploma, creo que es una imagen bastante interesante. Desde mi punto de vista, llevo más de 15 años estudiando conflictividad ambiental en España, en Europa, en Norteamérica, etcétera, y creo que resume muy bien que el conflicto es un iceberg. Un conflicto ambiental es un iceberg donde, desde el punto de vista mediático, y esto lo representa esta televisión, se nos cuentan unas cosas más o menos simples, más o menos lineales, más o menos básicas, pero luego realmente los conflictos, sean incluso sociales o ambientales o de otro tipo, pues tienen muchas capas y tienen muchos niveles y tienen muchas maneras de ser interpretados, ¿no? Normalmente, cuando uno escucha que hay quien se opone a la construcción de un vertedero o a la construcción de una autovía o a la tala de un bosque, pues se puede leer como una disputa por un uso del suelo. Yo quiero conservar el bosque y usted quiere destruir el bosque, y punto, ya está. Y esto es una lucha pues, de ciertos intereses y ya está. Los conflictos tienen muchos niveles, se puede leer un primer nivel de un conflicto por intereses económicos contrapuestos, que básicamente abordaría la gran cuestión de quién se beneficia del proyecto, no lo que diga la tele, no lo que diga el político de turno, sino realmente cuando uno investiga, cuando uno va
al último inversor quién se beneficia económicamente de esa decisión, de ese proyecto, quién queda perjudicado por esa decisión, por el hecho de talar ese bosque, por el hecho de construir la autovía. Nosotros veremos que la autovía servirá para mejorar el tráfico y a nosotros nos explicarán como ciudadanos que ese bosque es necesario sacrificarlo para construir un polígono industrial que genere mucho empleo. Eso es lo que escucharemos. Otra cosa es lo que realmente tenga sentido, ¿no? Y motive esa transformación de usos del suelo. Puede haber un segundo nivel de análisis donde entramos a ver ya no solo los intereses económicos, sino los problemas de desigualdad social, los problemas de lucha de clases, los problemas de elitismo que supone un gran proyecto, donde entraría mucho la pregunta del dónde. Oiga, ¿por qué pone el vertedero aquí y no allá? Precio, no solo por precios del suelo, sino es que aquí hay más pobreza y por lo tanto cuentan menos, es que aquí hay más riqueza y por lo tanto son élites que van a tener más contacto con los que toman las decisiones y por lo tanto les va a ser más difícil, tienen mejor contacto con el gobierno o con el poder efectivo, sea un poder público, sea un poder privado, es decir, qué problemas de desigualdad, qué problemas de degradación, qué problemas de pobreza o riqueza, en muchos términos, va a suponer la instalación de este proyecto, este cambio de usos del suelo, la aprobación de este plan, la especialización de una comarca como productora de carne barata de cerdo, por ejemplo, frente a otros territorios que se dedican pues, al turismo, ¿no? Esto que supone en términos sociales. Pero es que aún podríamos ver un nivel más en el análisis y en el estudio de conflictos, que son los conflictos como confrontaciones culturales, entre culturas, entre discursos, entre subjetividades y entre legitimidades. Y aquí es donde realmente los conflictos pueden empezar siendo simplemente una supuesta lucha por un uso del suelo, pero pueden terminar siendo confrontaciones muy violentas. Ayer ponía el ejemplo en clase, que vuelvo a repetir aquí, cuando uno se enfrenta a un gran proyecto de una infraestructura hidráulica que supone el anegamiento de un valle, podemos encontrar todo tipo de discursos. Podemos encontrar que necesitamos agua para regar, que necesitamos laminar avenidas, que necesitamos generar electricidad y que por lo tanto ese valle se va a anegar. Podemos encontrar discursos opuestos que hablen de mantenimiento de un patrimonio, que se va a anegar un bosque, pérdida de fertilidad del suelo o de poder de generar actividad agrícola o ganadera, pero puede haber un nivel cultural y mucha gente, y esto ocurre en Latinoamérica, también ha ocurrido a veces en Europa, puede ser una disputa como yo me opongo porque es que aquí están enterrados mis antepasados. Cuando hablamos de conflictos con movimientos indígenas y cuando hablamos de conflictos donde entramos en cuestiones de identidad y entramos en cuestiones religiosas y espirituales, no hay dinero en el mundo que pague a una persona o a un colectivo o a una comunidad para que se les compense la pérdida de un lugar sagrado o para que se les compense la pérdida de su pueblo como lugar de identidad, como construcción de su yo y de su subjetividad. Por lo tanto, ahí es donde muchas veces fallamos a la hora de interpretar los conflictos. Vemos situaciones muy violentas y no entendemos cómo es que la gente se opone tanto. No, es que usted no está entendiendo que esto es un conflicto de legitimidades. Esto es un conflicto que va mucho más allá de lo económico, de lo territorial y de un uso del suelo. Esto entra en cuestiones pues, mucho más complejas y que por lo tanto hay que tener muy en cuenta. Dicho lo cual, tenemos muchos tipos de conflictos ambientales en estos momentos en España. Uno de los más mediáticos son los conflictos ligados a energías renovables. Vamos a hablar brevemente de ellos. En estos momentos estamos viviendo una segunda revolución de las energías renovables, desde 2017 aproximadamente, con lo cual desde antes de la pandemia, especialmente en Castilla y León, Aragón, Andalucía, Galicia. Ya hubo una primera, de hecho, la casi totalidad de las centrales eólicas y fotovoltaicas que tenemos en la Comunidad Valenciana son de esta primera revolución desde el año 99 al 2009, en la Comunidad Valenciana, que además los ubicamos bien lejos de las ciudades y junto a la frontera con Castilla y Aragón para que no molestasen. Entonces ahí ya hubo un cierto malestar, pero no un malestar de las comunidades vecinas. Ahora el problema que tenemos es que en esta nueva revolución, en
tronco con lo de antes. En estos momentos, Iberdrola, Repsol, Endesa tienen una capacidad de acceso y de financiación de grandes proyectos nunca vista, porque Iberdrola está optando a fondos Next. Los fondos Next están sirviendo en tanto en cuanto son capaces de esta transformación energética, están optando a subvenciones millonarias para la construcción de macrocentrales eólicas y fotovoltaicas. El nuevo argumentario que hay en esta segunda revolución, especialmente siendo que, como veremos también mañana en la mesa redonda, la casi totalidad de todos estos nuevos proyectos se ubican en zonas rurales, incluso en zonas rurales en despoblación y de poca densidad, pues el nuevo argumentario básicamente pasa por considerar que esto es una buena noticia para el territorio porque genera mucho empleo, el montaje y el mantenimiento de este tipo de parques eólicos y fotovoltaicos, porque va a mejorar la financiación de las haciendas locales a partir de cánones, porque son energías limpias, cerramos térmicas, cerramos nucleares y abrimos esto, y además es una energía que se va a generar en el territorio, no vamos a depender en ningún momento de fuentes de energía del exterior, como por ejemplo, se pone el ejemplo del conflicto entre Rusia y Europa por el uso del gas natural, ¿no? Por lo tanto, todo es bueno. Incluso hay quien añade que en el fondo, pues esto va a ser una gran política y está siendo una gran política para la lucha contra la despoblación. Sea como fuere, lo que está claro es que hay un gran desequilibrio entre los territorios que parecen estar especializándose en la generación de energía, como podéis ver en el mapa de la izquierda, y los territorios que se están especializando en el consumo de energía, básicamente el campo y la ciudad, especialmente las áreas montañosas, Cordillera Cantábrica, Extremadura, Pirineo catalán y aragonés, Andalucía, son grandes áreas excedentarias en energías renovables y en todo tipo de energía. Tenemos la hidroeléctrica, tenemos la térmica, la nuclear, y básicamente Madrid y Barcelona y su área metropolitana, también Valencia y el País Vasco, son las grandes áreas consumidoras. Con lo cual, parece ser que este nuevo boom de la construcción, de infraestructuras, antes, hace 20 años, eran chalets y ahora pues son aerogeneradores, pues sobre todo se focaliza en determinadas áreas rurales que además, si hiciéramos, porque hicimos una correlación entre nivel medio de renta y localización de aerogeneradores, pues es bastante inverso. Es decir, cuanto más pobres son los territorios rurales, parece ser que más interés hay en ubicar ese tipo de instalaciones. El desequilibrio se ve muy bien en este tipo de gráficos, donde en la columna azul representa la población de cada comunidad autónoma en términos relativos, el porcentaje de población, el 17% de la población española vive en Andalucía, o un poco más del 15% vive en Cataluña, y la columna naranja representa hasta este año la potencia instalada de energía eólica. De tal manera que podemos leer el gráfico de la siguiente manera. Castilla y León, que es la comunidad más extensa, tiene el 5% de la población nacional, pero ya antes de todos estos proyectos, en estos momentos, tiene casi el 23% o genera el 23% de la energía de origen renovable. Lo mismo ocurre con Galicia, un 6% de la población y prácticamente el 15% de la energía generada. Visto de otro lado, la Comunidad de Madrid representa más del 14% de la población nacional y genera el 0% de energía renovable porque ahora está empezando a mover, pero no hay centrales eólicas en la Comunidad de Madrid. La Comunidad Valenciana también es deficitaria, Cataluña también es bastante deficitaria, es bastante extremo, supone el 16%, pero reúne o genera apenas el 4% de la energía, es decir, tenemos un desequilibrio bastante importante, con lo cual, evidentemente, y como veremos mañana, y no me extiendo más en esto, tenemos un conflicto bien evidente. Que, más allá de las consideraciones de lo que está ocurriendo en cada territorio, cosa que veremos mañana, podemos resumir en una serie de datos y de ideas que, bueno, que yo dejo un poco para el debate posterior. La primera idea o dato es cuánta energía necesitamos en este país. Hay quien dice que ya tenemos superávit de energía hoy, a fecha de 10 de febrero del 22. ¿Qué necesidad hay entonces, por lo tanto, de seguir construyendo más y más macroplantas? Una segunda idea que forma parte de estos conflictos es ¿por qué macroplantas y no microplantas?
¿Por qué macroplantas y no cooperativas energéticas locales? Aquí en Potries ya he visto que hay alguna iniciativa en ese sentido. Tengamos en cuenta que un aerogenerador de la última generación, que se están en estos momentos construyendo de más de 200 metros de alto, puede llegar a dar servicio a casi 1000 hogares. De tal manera que si aquí tenemos 1000 habitantes viviendo, con un solo aerogenerador instalado aquí o donde fuese, ya podríamos dar servicio a todas las necesidades de una población como Potries. Desde el punto de vista de las personas y colectivos que se oponen a este tipo de conflictos, pues básicamente se demandan más estudios, se demanda que no está ocurriendo la exclusión de zonas LIC y CEPA y espacios naturales protegidos, se demanda menor concentración de centrales, mayor compensación, que en estos momentos los cánones están llegando en torno a un 3% del beneficio total, lo cual significa que de cada 100 euros de beneficio, 3 se quedan en el pueblo donde está esa central o en el ayuntamiento, y sobre todo se está demandando que haya un mayor equilibrio, ¿no? Por lo tanto, aquí está un poco el discurso de dónde está la situación de la conflictividad de energías renovables, que ya digo, no insisto más porque mañana tenemos una mesa redonda sobre el tema. Por nivel mediático, el segundo gran conflicto también relacionado con esta transición ecosocial la tenemos con las macrogranjas, proyectos que nadie duda de que tienen enormes impactos ambientales y paisajísticos y que además, igual que sucede cada vez con más energía, es una actividad que está sobre todo dedicada a la exportación en bruto. La demanda, y esto sí que no lo discute nadie, de carne de cerdo la tenemos más que cubierta, es sobre todo una demanda de origen de China. Tenemos muchas macrogranjas donde se exportan en bruto toda esa carne a China y además el concepto de macrogranja, que algunos dicen que no existe, pues básicamente aglutina un modelo de producción industrial contra el cual las pequeñas y medianas explotaciones en intensivo difícilmente podrán competir y no hablemos ya de si hablamos de explotaciones en extensivo. Hace unas semanas el diario.es hizo un análisis bastante exhaustivo de macrogranjas en España. Tenemos más de 3000, entendiendo con macrogranja como una instalación intensiva de producción de porcino que supera los umbrales de la evaluación de impacto ambiental, 2000 cerdas de cría, 3000 según los umbrales. Y bueno, pues los resultados son también bastante elocuentes, ¿no? Tenemos una enorme concentración, especialmente en Aragón, Cataluña y ambas Castillas, también en el sureste, en Murcia, y básicamente esa concentración pues es bastante difícil de defender que impactos ambientales, especialmente la gestión de purines, pues no va a tener. España tiene más cerdos ya que habitantes humanos en lo que es la península, es decir, si somos 47, pues estamos hablando de más de 50 millones de cabezas. Y este mapa, que es un zoom del anterior, lo pongo para que veáis que hay como una especie de traspaís en Cataluña absolutamente lleno de macrogranjas, mientras que las áreas metropolitanas, en parte consumidoras, las áreas litorales turísticas, pues aquí no vamos a encontrar macrogranjas. Por lo tanto, es normal, podríamos decir, que haya una gran conflictividad por la instalación o ampliación de este tipo de actividades, en tanto en cuanto se están concentrando. Y otra cosa típica que suele pasar en conflictos es que cuando uno instala un uso, una actividad con problemas ambientales, es fácil atraer otras actividades con problemas ambientales, que es lo que se llama comúnmente una zona de sacrificio ambiental. Como yo ya he destruido esto, pues ¿qué más da, no? Pues traigamos más y más actividades que no pasa nada. O el otro discurso es el mismo. Zona rural, pobre, despoblada y con paro. Si es que hay paro, pues vamos a generar empleo, vamos a traer movimiento, vamos a traer gente, ¿no? Solo que esto pues está llegando a unas situaciones bastante polémicas, como hemos visto todas y todos en las últimas semanas, entre un ministro que carga contra las macrogranjas, que dicen que es un modelo perverso, el principal partido de la oposición que ni siquiera reconoce el concepto de macrogranjas. Estamos a punto de tener unas elecciones este domingo, cuyo candidato, seguramente posible presidente a partir del lunes, dice que el concepto de macrogranja no existe, es una cortina de humo. Una irrupción hace apenas unos días en un ayuntamiento que iba a votar una cosa, creo, bastante razonable, como una distancia mínima entre macrogranjas y zonas habitadas. Es decir, aquí hay muchísima tensión en estos momentos. Cuando uno está medio en conflicto es difícil, ¿no?, intentar calmar los ánimos, intentar reflexionar, pero por lo menos sí que es verdad
que con datos y con comparaciones y con reflexión, pues podemos darnos cuenta de que nadie duda de que se trata de una transformación sin precedentes del sector primario que va más hacia lo industrial y que tiene unos impactos ambientales bastante agresivos y no resueltos. El tercer tipo de conflictos más usual que tenemos en España, también en gran parte del mundo, son los conflictos sobre la minería. España es un país rico en recursos mineros. Volvemos a este contexto. Si queremos esa descarbonización, si queremos no depender de energías fósiles y queremos apostar por el vehículo eléctrico, y queremos apostar por el transporte público, y queremos apostar por los aerogeneradores, necesitamos mucho cobre, mucho litio y muchas tierras raras para los rotores de los aerogeneradores, para las baterías de los coches, por no hablar de la pequeña electrónica. Eso hay que sacarlo de algún sitio. Somos una sociedad que cada vez dependemos más de teléfonos móviles, de aerogeneradores, y sabemos que hay una demanda creciente de materias primas como cobre, hasta un 16% en 2030, una subida de precios desorbitada porque faltan suministros, un 70% durante la pandemia, y todo ese cobre lo estamos dedicando pues básicamente a poder llevar a cabo esa supuesta revolución de la capitalismo verde, placas bases, cables, redes eléctricas. Claro, el problema es que todo esto hay que sacarlo de algún sitio, ¿no? La revista Nature no es precisamente una revista especialmente radical, una revista de referencia, y advierte que puede tener un enorme impacto sobre la biodiversidad la minería para producir renovables. Y no hay que irse a la Amazonía, no hay que irse muy lejos. Tenemos poblaciones en este mismo país, es bastante famoso y bastante triste el caso de Borovia, en la provincia de Soria, que se está especializando justamente en una serie de minerales que está teniendo muchos impactos ambientales y no se acaba de ver del todo que esté muy claro que Borovia o Soria, gracias a esa minería, en este caso de magnesita, pues esté ganando población. Aquí tenéis un ejemplo un poco de lo que está sucediendo en el campo de Gómara, en Borovia, lo que opinan algunos vecinos, que dice que Europa necesita de sus recursos para no depender de terceros que juegan con precios y presiones. Esto es un componente muy importante de estos conflictos, pero no es tan sencillo. Nos vendieron que iban a crear puestos de trabajo en el pueblo, que iban a financiar infraestructuras, que ayudarían al desarrollo, pero de momento nada de eso. De los 15 operarios que tienen en la mina, solo uno es del pueblo y nuestro ayuntamiento encima atiende todas sus peticiones. Arregla lo que ellos deterioran. Hay que tener en cuenta que una mina a cielo abierto es un trasiego continuo de camiones y no pone pegas. Todo por un canon de explotación bajísimo y la idea sin fundamento de que esto puede salvar al pueblo de acabar vacío. La tonelada de óxido de magnesio que se produce en estos momentos en Borovia rodaba a principios de los años 2000, los $2.000 y ahora se acerca a los $24.000 por tonelada. Es decir, no olvidemos que estas actividades pues, tienen pingües beneficios, ¿no? Y por último, para ir ya terminando, pues no solo tenemos nuevos conflictos, sino que teníamos, podríamos decir, conflictos de siempre. Tuvimos un ciclo de conflictos por el boom del ladrillo 96-2007, pero es que seguimos con conflictos ligados a infraestructuras, como de hecho luego veremos, ¿no? Ha habido un conflicto muy famoso y reciente, que luego se hablará de él, por la expansión del aeropuerto del Prat, que a veces a uno, si lee mucho estas leyes de cambio climático, no se acaba de explicar cómo, por un lado, tenemos que ir todos en coche eléctrico, pero en cambio vamos a expandir los aeropuertos y los aviones que siguen yendo hasta donde yo sé con queroseno y siguen siendo bastante contaminantes. Todo nuestro comercio sigue dependiendo del comercio naval, ¿no? de la navegación, que no es tan precisamente una fuente de transporte especialmente limpia. Muy desconocida y muy grave los disturbios por el AVE en Murcia y el soterramiento de las vías, ¿no? Pero seguimos teniendo conflictos por la construcción de complejos de ocio, de turismo, y siempre un poco está ese discurso de la modernización versus la competitividad, o sí o no, etcétera, ¿no? Hay muchísimos casos de conflictos en pleno 2022 sobre grandes infraestructuras y equipamientos. Nos vienen de Cataluña, el famoso Barcelona World, construir, ampliar parques temáticos, grandes casinos. Seguimos. Algunos territorios siguen en ese paradigma, ¿no? Andalucía acaba de aprobar una ley del suelo para simplificar trámites de construcción y de urbanización. Esto no es por casualidad, para seguir edificando más chalets o más campos de golf, obviamente creando muchos de estos conflictos, ¿no?
La última crecida del Ebro, que la tuvimos hace unos meses, confirma la urgencia de ordenar el territorio o reordenar el territorio. Estamos en un marco de cambio climático, nuestros ríos se van a desbordar y se desbordan más o de manera más torrencial y no tenemos instrumentos de ordenación del territorio. Una imagen de lo que ocurrió en Murcia hasta hace pocos años, grandes enfrentamientos, disturbios muy graves, muchas detenciones por un gran proyecto que desde España se ve muy bien, pero que a escala local suponía partir en dos prácticamente dos barrios de Murcia para que la gente de Murcia saliera más rápido en AVE y llegase más rápido en AVE, pero consolidando una gran barrera, ¿no? Separando esos barrios, que por cierto ha habido varias promesas y seguimos igual, ¿no? No se han sustanciado en nada. Y terminamos un poco hablando de qué soluciones. Bueno, soluciones hemos de tener en cuenta en primer lugar que estamos en un nuevo ciclo de protestas, aproximadamente desde el 16-17, que son muchos proyectos, muchos grandes proyectos que especialmente, como veremos mañana, se concentran en esa España vaciada que en muchos casos dice hay que agarrarse a un clavo ardiendo, lo que sea con tal de que venga gente, lo que sea con tal de no cerrar el colegio, lo que sea con tal de tener fondos y un poco de presupuesto. Desde los promotores de todos estos proyectos, macrogranjas, grandes energías renovables, que por cierto muchas veces son los mismos. De hecho, el magnate principal de Forestalia, que es la gran empresa eólica, es el mismo que el de la macrogranja, que es el grupo Samper. Le llaman el rey del porcino. Es decir, que muchas veces hasta físicamente son las mismas personas. No estamos hablando del mismo sector, son las mismas personas. Y el Samper también tiene promociones urbanísticas, con lo cual está en todo, ¿no? Le da un poco a todo. Bueno, pues desde estos promotores hablaríamos, o se defienden sustanciando mucho, resumiendo mucho, que necesitamos una soberanía energética, que no podemos depender tanto, necesitamos una soberanía alimentaria, podemos generar empleo, tenemos la oportunidad de estos fondos NEXT que solo van a venir ahora, vamos a tener 50 años de fondos NEXT, y que desde los oponentes se exagera. Que realmente, bueno, que algo hay que hacer, que no podemos dejar la naturaleza estática y el patrimonio estático. Desde los oponentes, pues se afirma que la España vaciada pues, está funcionando como una especie de patio de atrás, ¿no? Del lugar donde ubicar todo aquello que molesta, que los lugares con despoblación son un negocio, no hay nadie que vigile, no hay nadie en el territorio y seguramente el suelo será muy barato, y que además están incumpliendo determinadas normativas ambientales, como que si fuera en una ciudad se miraría más con lupa y si es en un pueblo, pues bueno, da un poco da igual y en todo caso pues genera muchísimos impactos, ¿no? Soluciones, bueno, pues necesitamos más desarrollo de leyes de ordenación del territorio, eso está claro. La judicialización del conflicto, todo acaba al final. El otro día, la reforma laboral ya va a ir al constitucional. En este país todo acaba en el constitucional, todo acaba en un tribunal, y entonces al final esto es una parálisis institucional y esto habría que mirarlo un poco más. Son conflictos, además hemos de tener asimétricos, hemos de tener en cuenta que son muy asimétricos, en tanto en cuanto tenemos a una gran multinacional frente a la cual pues, se opone un grupo de vecinos. Un grupo de vecinos tendrá que pagar igual 300 euros por cabeza para pagar a un abogado o abogada ambiental o para un proceso judicial o para simplemente una campaña y a lo mejor esa empresa tiene un buffet de 10 abogados. Entonces, son conflictos bastante asimétricos porque el Estado, la administración pública, muchas veces o no se posiciona claramente o prácticamente se posiciona más con este discurso de modernidad, empleo, etcétera. Tenemos una normativa laxa, urbanística y sobre evaluación de impacto ambiental. Esto no se dice mucho, pero creo que es así. Y hagamos lo que hagamos, tenemos un problema muy importante de opacidad en la toma de decisiones. Hace ya 20 años que venimos diciendo los que trabajamos en temas relacionados con la política pública que, bueno, vamos a crear todos juntos, a diseñar todos juntos y luego se aprueba. No, aquí vemos que con bastante secretismo, puedo hablar, por ejemplo, de bastantes proyectos de renovables, se diseñan, se presentan y ya cuando no hay más remedio, pues ya está todo escrito, ya está todo el pescado vendido, como que dicen, entonces ya se presentan o se discuten. Esto de diseño, decisión, consulta y ejecución, ¿no? No hay codiseño, por mucho que se ha hablado, y no hay codecisión ni hay coconsulta. Y las consultas, pues bueno, a ver si conseguimos cambiar alguna cosa. Hay muchas estrategias de persuasión y hay un doble filo en estos discursos contra el cambio climático. Es decir, el cambio climático está aquí, hay que mitigarlo, hay que adaptarse, pero la cuestión es ver un poco cómo adaptarse.
Esto no lo voy a ampliar mucho, lo hablaremos un poco mañana. En todos estos conflictos hemos detectado que hay muchas estrategias para intentar convencer a la ciudadanía o persuadir o no. El que más se está denunciando en estos momentos es la atomización de proyectos. Si en vez de presentar un macroparque solar digo que son 5 microparques solares, legalmente y en procesos de tramitación, pues no tengo tantos problemas. Se habla mucho de interés general. Esto hay que aprobarlo porque es de interés general. Lo declaro de interés general, pero no está muy claro qué es el interés general. Es de interés general una macrogranja, una autopista, un tal. Una macrogranja en principio no puede ser de interés general, pero un parque eólico sí que se están declarando de interés general. ¿Quién decide que eso es interés general? ¿Para quién es interés general, no? Mucho ruido mediático, lo que se llama paparruchas, fake news. Hay muchas estrategias, no lo podemos negar, de soborno social. Llego a un pueblo, financio las fiestas y el equipo de fútbol del pueblo, me gano voluntades y luego, pues bueno, será más difícil. ¿Cómo voy a decir que no si mi niño juega en el equipo de fútbol gracias a, el otro ha conseguido una beca y nos han arreglado un pabellón? Cuando quizás la pregunta es qué país vivimos, cómo para qué, y esto es real, que me asfalten las calles del pueblo que están sin asfaltar, tenga que aceptar un proyecto con muchos impactos. Como que si no hago esto, no tengo derecho a tener calles asfaltadas, a tener una depuradora, o incluso he llegado a ver casos de tener una escuela sin goteras en este país, en España, no en Sudáfrica, en España. Qué bien que no tenemos goteras porque ha venido X y nos las ha arreglado. ¿Y para qué están las políticas públicas, no? No hablaremos de políticas de puertas giratorias, que todos las conocemos, y en todo caso, para cualquier solución lo que es fundamental es mejorar mucho la formación, tanto de la ciudadanía, sobre todo esta generación de proyectos que están afectando y mucho al territorio, la información, que eso no depende de la ciudadanía, y la acción, ¿no? Un poco para darnos cuenta de a dónde acaban muchos de estos conflictos y poniendo ejemplos de la capital de esta provincia, hemos darnos cuenta que no es la primera vez ni el primer momento donde ha habido grandes proyectos absolutamente faraónicos y camaleónicos y absurdos que afortunadamente no se llevaron nunca a cabo porque justamente hubo una ciudadanía más o menos formada e informada que se opuso, pero que en aquel momento todos los poderes fácticos, o gran parte de ellos, y poderes económicos, pensaban que la mejor solución para el río Turia en Valencia era construir una autopista en el antiguo cauce. O pensarán que cómo podía ser imagen de la derecha que Valencia no tuviese una pista de esquí artificial. Tuvimos un macroproyecto de pista de esquí artificial con su rampita. O, ¿por qué no, construir un parque temático dedicado a Ferrari? Cosa que, por cierto, luego hicieron en Tarragona. Es decir, esto se ha hecho. También íbamos a tener, por no hablar del Walt Disney, que iba en la Marchal de Pegoliva, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones, o cómo no convertir un hotel de 8 estrellas en el entorno de la Marina y transformar toda la Marina de Valencia, donde más o menos hoy en día están las arenas, en una especie de gigantesco complejo turístico de ocio y de lujo, sobre todo. Es decir, todo esto se paró y en aquel momento, pues bueno, había muchos consensos, había muchas resistencias, con lo cual quiero decir, y con esto termino, que aunque estamos viviendo un ciclo de conflictos, aunque realmente hay muchísimos poderes, muchísimos intereses, muchísimo dinero en juego, eso no significa que desde la ciudadanía, desde plataformas como luego vendrán aquí, pues no se pueden articular discursos en relación con unos marcos legales que más o menos pueden intentar ayudar a frenar estas barbaridades en algunos casos y que finalmente, pues una vez más, sea la ciudadanía la que tenga que poner un poco de sentido común a las decisiones que se toman. Y nada más, termino con esto. Muchas gracias y pasaríamos ya si eso a la siguiente, no sé si tenéis alguna pregunta, no sé cómo hacemos. Muchas gracias. Gracias. Voy a desconectar. ¿Sí? Vale, pues voy a... ¿Juntamos la segunda y hacemos debate después? ¿Sí? Pues a ver. Comparto yo la de... Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Hola Luis, hola a todo el mundo, buenas tardes. Bueno, vamos a dar pie, si te parece ya tu presentación. Entonces, ¿cómo paso yo desde aquí? La compañía de Antonio. Vale, perfecto. Pues nada, Ana, te voy a presentar brevemente. Haremos tu charla y luego haremos un turno abierto de preguntas antes del descanso, si te parece bien. ¿De acuerdo? Fenomenal. Vale.
Bueno, pues nada, siguiendo un poco con este discurso, ahora nos gustaría presentaros a Ana Santidrián. Ella forma parte del colectivo Biela y Tierra. Es un colectivo que ya os explicará, que creo que tiene una visión muy interesante sobre el medio rural y han realizado básicamente mediante rutas en bicicleta, como os explicará, todo un proceso de visibilización de cosas interesantes que se están haciendo en el medio rural de la España vaciada. Es decir, creo que es un cambio de visión bastante interesante, además de ir a decir todos los males que hay en la España vaciada, pues un poco hablar en positivo y en esas rutas que ellas han hecho como colectivo, que además luego tiene una estrategia de comunicación vía redes sociales muy interesante, pues sobre todo también ellas mismas, como os comentarás, han visto pues toda esta efervescencia de conflictos de la que os refería ahora brevemente. Ana, creo que eres doctora en ingeniería química, ¿puede ser? Eso ¿O me es. estoy equivocando? Sí. Vale. En estos momentos está radicada en Aragón, aunque es de origen burgalés, y tiene también por su formación y su trabajo pues un interés bastante interesante, bastante específico sobre todas las cuestiones relacionadas con la soberanía alimentaria, la alimentación local y las culturas rurales. Y además, para terminar, Ana y Edurne, que son quienes han hecho estas rutas, pues también nos trasladan esa imagen desde la mujer y del papel de la mujer rural y de ahí un poco también la cuestión de aunar mujer, ecología, España vaciada, feminismo, que creo que va a ser bastante interesante. Pues nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí, Ana, con nosotros. Tienes a la sala con bastante gente y 20 y pico, casi 30 personas conectadas en casa, así que cuando quieras, con muchas ganas de escucharte. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues ante todo agradecer esta invitación en la que estar en este seminario, cuando nos lo comentó Luis, creemos que es una oportunidad única porque, como bien ha terminado, ¿no?, su charla, pues son momentos en los que necesitamos formación, información y acción conjunta y compartida, porque estamos viviendo una época en la que un cambio de rumbo no solo es necesario, sino urgente. Y esta visión que tenemos y esta mirada es lo que nos llevó a formar Biela y Tierra. Pues, por favor, no sé quién lo está llevando, pero las diapositivas. Vale. Ah, lo llevas tú, no. Luis, vale. Pues si puedes pasar. Ah, ¿puedo pasar yo también? Sí, se supone No, que sí. yo no. No, por si A no te ver. paso yo. Ah, sí, fenomenal, sí que puedo. Vale. Sí que puedo pasar yo ya. Vale, pues a ver un segundo. Bueno, pues como decía, esa es un poco desde esas preocupaciones y esas ocupaciones es como surgió Biela y Tierra. Surgió en principio como una idea que fue tomando forma y poco a poco se ha ido convirtiendo en una comunidad o plataforma, podríamos decir, ¿no? Todo nació del interés de estas 4 mujeres que veis ahí delante, de izquierda a derecha somos Sole, Cris, Edurne y yo, del interés en mostrar soluciones reales que están albergando nuestros territorios frente a la crisis ecosocial que estamos viviendo. Conocíamos iniciativas que albergaban algunas de estas alternativas y decidimos salir a conocerlas en primera persona, que nos lo contasen y contarlo. Y a día de hoy hemos realizado 2 rutas, una en 2019, durante más de 4 meses visitamos 160 iniciativas, y en 2021, que ha sido un poco más cortita, durante 2 meses visitamos 47 iniciativas, siempre en bici, en la primera unos casi 3.000 kilómetros y esta segunda unos 1.000. Y esto ha servido para conocer personas, para compartir con ellas, y nos han mostrado que con su trabajo y su compromiso que existen alternativas para afrontar estos retos y estos conflictos de los que nos ha hablado Luis. Así que en este panorama, estas son las 2 rutas que hicimos. La primera por el norte de la península ibérica y la segunda nos centramos más en la provincia de Teruel, porque algo que sí que decidimos fue ir a esos territorios en los que parece que nunca pasa nada, parece que no existe,
Y cuando hemos ido allí y hemos estado con las personas, hemos descubierto que precisamente es todo lo contrario, que lo que ocurre allí es la vida con mayúsculas. Porque Biela y Tierra es un proyecto que está, digamos, atravesado por la alimentación, porque creemos firmemente que nuestra alimentación puede ser el motor de cambio. Hay una frase de Vandana Shiva que lo dice claramente, ¿no? Todos los días podemos decidir 3 veces al día qué tipo de mundo queremos, en la comida, en el desayuno y en la cena. Y por eso decimos que nuestra alimentación puede ser el motor de cambio. Ahí, antes de empezar Biela y Tierra, pues definimos un marco teórico, porque bueno, tanto Edurne como yo, pues venimos de, bueno, de un ambiente técnico, digamos, y sí que necesitamos así pues contextualizar y poner un marco firme, ¿no?, sobre el que asentar, y ahí elegimos 4 pilares que nos parecen fundamentales para enfrentarnos a estos conflictos, que uno es la agroecología, la producción de alimentos sanos, justos y sostenibles, no solo como agricultura ecológica en la que no se utiliza el insumo de agrotóxicos, de agroquímicos de síntesis, sino que además contempla todos los saberes ancestrales, toda la cultura campesina que está en nuestros genes. Por otro lado, otro pilar sería la soberanía alimentaria, el derecho de los pueblos a decidir cómo quieren alimentarse, el derecho de los pueblos a decir cómo quieren que sus tierras sean cultivadas y el derecho de los pueblos a ser partícipes de las políticas que nos alimentan. Por otro lado estarían los ecofeminismos, que en eso vamos a hablar en profundidad hoy, aunar la ecología y el feminismo como una corriente filosófica y práctica. Y el último de los pilares sería la movilidad sostenible, reflexionar sobre el impacto que tiene cómo nos movemos y qué beneficios puede tener cambiar de paradigma y salir de los espacios cerrados, de los coches, de esa manipulación del transporte privado y de la privatización de todos esos espacios. Y luego, transversal a esos 4 pilares, estarían 2 ejes transversales, sin los que digamos que esos 4 pilares no se podría sostener la mesa, ¿no? Uno sería un mundo rural vivo, porque Biela y Tierra nació con una pregunta: ¿cómo es posible que si el 100% de las materias primas que nos alimentan están en nuestros pueblos, cómo es posible que nuestros pueblos estén perdiendo población? ¿En manos de quién se está quedando la tierra? ¿En manos de quién se están quedando nuestros alimentos? Que a día de hoy, con esta locura de mundo neoliberal, nuestros alimentos se han convertido en mercancía. Y el otro de los ejes fundamentales sería un consumo consciente y transformador para acercar y visibilizar esas materias primas que nos alimentan, que 100% se producen en los pueblos, y tender puentes hacia las ciudades, que al final las ciudades pues son, digamos, lugares de consumo, en los que hay poco más que eso. Y con estos pilares y estos ejes, pues como decía Luis, nuestra misión es contarlo, porque creemos que es fundamental mostrar referentes de otras formas de trabajar, de construir un relato pautado y reflexivo y compartirlo. Y en esto tenemos 3 formas de comunicación. Por un lado están los medios de comunicación. Hemos tejido alianzas tanto durante las rutas, tenemos una radio rural comunitaria que nos hace podcast y vamos contando cómo van siendo las semanas. Tenemos Arainfo, un medio digital independiente de Aragón, que también hace ese seguimiento semanalmente, y luego hemos hecho tanto entrevistas como colaboraciones puntuales con distintos medios de comunicación. Después estaría la viralización, ya que a día de hoy pues en las redes sociales es donde se mueve mucha información, pues nosotras también entramos ahí a través de vídeos en YouTube y contenido en Facebook e Instagram. Y por supuesto, uno de los ejes, de las patas de comunicación que utilizamos son las charlas cara a cara, que es una pena y nos apena mucho no poder estar hoy compartiendo con vosotras ahí en persona, pero serían pues este tipo de charlas que compartimos. Y como primicia, pues deciros que también un canal de comunicación es el libro que hemos escrito
que estamos para sacarlo, saldrá a librerías entre abril y mayo de este año y ahora estamos con un crowdfunding en la plataforma Berkami para poderlo llevar a cabo, con la editorial Polen, que es una editorial, una cooperativa, en la que todos los libros tienen el sello de libro local y trabajan con criterios de coedición. Y con todo esto, bueno, pues así tenemos una visión un poco de lo que es el colectivo de Viola y Tierra, ¿no? Y hoy sí que queríamos centrarnos en hablar de ecofeminismos, por poner esa perspectiva en los conflictos socioambientales que nos rodean y de los que ha hablado Luis. El ecofeminismo, nosotras bueno, y es entendido como una corriente filosófica y práctica, como he dicho antes, como un diálogo entre el feminismo y el ecologismo, en el que frente a una visión antropocéntrica que parece omnipresente y hegemónica, se apuesta por una visión ecologista y en el que frente a una visión androantropocéntrica, digamos que hablamos de una visión ecofeminista. En la situación actual en la que vivimos con la crisis ambiental, social, económica, ecológica e incluso sanitaria, el capital, que es sinónimo de codicia, muestra una actitud catastrofista, una actitud de negación o de que no hay nada que hacer. Y frente a eso, el ecofeminismo propone responsabilidad, propone una transformación profunda de la vida, del consumo, de la producción, teniendo en cuenta los límites planetarios. Eso es algo que es clave. ¿Cómo es posible que nuestro consumo sea ilimitado en esta perspectiva capitalista cuando el planeta, nuestros cuerpos, nuestras vidas tienen límites, somos finitos? Y en eso, hablando de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de cómo nos sentimos como seres en el planeta, tenemos que tener en cuenta que somos seres ecodependientes e interdependientes. Somos ecodependientes porque nada sucede al margen de la naturaleza, de la cual somos parte, no es algo ajeno a nosotras, y somos seres interdependientes porque habitamos un cuerpo vulnerable que necesita cuidados, necesita de una comunidad que nos acompañe. Históricamente esos cuidados principalmente han sido realizados por mujeres y han sido invisibilizados, teniendo en cuenta que sin cuidados no hay vida. Y el ecofeminismo pone parte también del foco en los trabajos reproductivos, no solo en los trabajos productivos, en esos que acapara el capital, sino en aquellos trabajos, los reproductivos, que son las tareas que sostienen la vida. Esos trabajos son remunerados y que ponen en conflicto el capital y la vida. Y bueno, por resumirlo de alguna forma, nos gusta decir que en esencia la aportación crucial de los ecofeminismos a esta mirada que una vez la aplicas es transversal a todos los ámbitos de la vida, es la denuncia del sesgo antropocéntrico y patriarcal de la concepción del mundo occidental, que no cuestionan la apropiación y destrucción de la naturaleza ni de la vida y de la vida humana que nos sostiene. Así que con digamos, este punto teórico, ¿no?, de ecofeminismos, lo que Viola y Tierra siempre intentamos es mostrarlo a través de la práctica, tanto también la agroecología como la soberanía alimentaria, que podéis ver también tanto en nuestra página web, donde está toda la información, como en redes sociales y a través del libro que os he comentado, que saldrá en breves. Y hoy os traemos ejemplos prácticos de cómo, frente a determinados conflictos, hemos visitado iniciativas, colectivos, proyectos que han estado trabajando y que muestran soluciones y alternativas de que un cambio de rumbo está ocurriendo a día de hoy. El primer ejemplo os lo traemos desde un pueblo pequeñito, Leciñena, en la comarca de Monegros, en Aragón. Está en la provincia de Zaragoza y ahí encontramos Ecomonegros, una panadería en la que Laura y Ana, las veis aquí en la foto, las hermanas Marcén, trabajan con Aragón 03. Las semillas de Aragón 03 son semillas libres que fueron recuperadas por su tío hace años de una familia de Perdiguera que se estaba perdiendo. Porque a día de hoy muchas de las semillas que se comercializan y se cultivan son semillas que tienen detrás patentes y royalties, semillas que son híbridas que no se pueden reproducir, semillas que no se pueden conservar. Entre el 1900 y el año 2000, en el último siglo, el 75% de las variedades agrícolas del mundo se perdió, según datos de la FAO, de la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas. Se perdió y con ello también perdimos toda esa diversidad genética que puede ser clave
para la resiliencia frente al cambio climático. Frente a eso, Ecomonegros recuperó la semilla de Aragón 03, empezaron a cultivarlo, las harineras no les compraban el grano porque no sabían qué hacer con él, no sabían trabajar con esa semilla antigua y se liaron la manta a la cabeza y montaron. ¿Qué pasaba con la harina? Que posteriormente los panaderos tampoco les compraban la harina porque no sabían ya hacer pan con ese trigo. Se había perdido esa cultura popular. Y ellas se liaron la manta otra vez más a la cabeza y montaron su propio obrador. A día de hoy, Ecomonegros es un proyecto eh, en el que trabajan 15 personas en el obrador en el pueblo de Leciñena, en el que 100% de sus campos y todo el obrador está certificado en ecológico y en el que además tienen 3 tiendas en Zaragoza que proveen de este pan tan saludable a los vecinos y vecinas. Y es que además Ecomonegros tienen como locura, digamos, porque todo el mundo cuando se lanzaron a esta aventura ya les decían que estaban locos, que nadie iba a comprar su pan. Pero ellas insistieron porque decían, si es algo de calidad, ¿cómo la gente no lo va a comprar? Hasta que al final la clientela se dio cuenta y tienen una clientela muy firme, tan firme que a día de hoy Ecomonegros cierra los domingos y los lunes. Otra cosa que todo el mundo les decía que estaban locas. ¿Cómo una panadería va a cerrar un domingo o un lunes? Y Ecomonegros es más, no hace trabajar a sus trabajadores, tradicionalmente el trabajo de panadería, se madruga, se prepara, se hornea por la noche para que esté preparado a primera hora de la mañana para repartir. Como el pan de Ecomonegros es un pan hecho con masa madre, con fermentaciones muy lentas, que guarda el germen del trigo y con variedades antiguas, es un pan que resiste mucho más, hasta una semana, por lo que no hace falta que esté preparado justo ese mismo día, sino que puede estar preparado por la tarde y comercializarse al día siguiente. Porque para Ecomonegros es fundamental cuidar a las personas que están trabajando con ellas y cuidar su descanso. Dicen que no pueden ofrecer un pan de calidad si las personas que lo están elaborando no están en condiciones óptimas de salud. Por lo que Ecomonegros decidió cerrar 2 días a la semana y no trabajar de madrugada. Es una apuesta clara en la que la vida y las condiciones de vida de las personas es mucho más importante que atender al mero productivismo del capital. Otro ejemplo de esto, nos vamos a Tabullo del Monte. Tabullo del Monte es un pueblo en León que está a los pies del Teleno, un monte inmenso e impresionante, en el que a principios de siglo del 2000, pues ahora, digamos, en el año yo creo que fue en el 2001 o 2002, creo que nos dijeron, Lucy, Encarna, Carmen y Bisi trabajaban cosiendo para una empresa que decidió deslocalizar su producción. Las tenían como falsas autónomas. Ellas tejían en su casa, hicieron toda la inversión de maquinaria, todas las instalaciones las compraron ellas para poder coser en su casa y de la noche a la mañana la empresa que les hacía los encargos deslocalizó la producción y se la llevó a un país en el que la mano de obra fuese más barato. Ellas con casi rondando los 60 años se quedaron paralizadas porque eso significaba que no iban a poder enfrentarse, digamos, dignamente a las condiciones de vida que les esperaban después. Pues ni cortas ni perezosas, junto a Marisa, que Marisa es la mujer que está en medio, que era enfermera en la zona, una mujer súper dinámica, bueno, de estas dinamizadoras que mueven y remueven todo el territorio, decidieron montar una cooperativa. Una cooperativa en la que el principal valor lo ponían en el medio en el que vivían y en el que el principal valor iba a ser el autoempleo. Con esas capacidades en gestión que tenía Marisa, montaron una cooperativa en la que, por un lado, había un espacio de restauración en el que en el que ofrecer recetas a los consumidores ofreciendo productos locales y otro espacio también de un obrador en el que transformar y envasar los excedentes de producto que tenían para que también la gente pudiese degustarlo. Y así pues empezaron a aprovechar los recursos del monte con el cultivo de frambuesas y frutos rojos, la recolección también de setas como boletus y pleorotus en conserva, los puerros escabechados que ellas mismas cultivaban y también empezaron con el cultivo de setas. Para nosotras, Tabullo del Monte es un ejemplo de que la fuerza y el poder de lo común
tanto en los montes y en los cultivos como en la creación de cooperativas y redes de apoyos, es fundamental para enfrentarnos a conflictos como en este caso laborales y de, digamos, de trabajo no digno. Estaban estas compañeras Lucy, Encarna, Carmen y Bisi. Y Marisa, que es la mujer esta tan dinámica que os decía, hablaba de que ella está involucrada también en la alcaldía y hablaba que cómo es posible que si hace miles de años hubo pueblos que decidieron instalarse en esas zonas atraídas por la riqueza de los recursos y que se han conservado y que se siguen conservando hasta ahora, cómo es posible que se estén quedando despoblados. Y ella reflexionaba que algo se estaba haciendo mal, muy mal. Y apostaba por mantener el equilibrio entre el medio y las personas, aprovechando los recursos y impulsando actividades que conservasen todo esto. Este es un ejemplo de que no son utopías, de que son realidades y que están ocurriendo a la puerta de nuestras casas, ¿no? El siguiente ejemplo, Kikirikop, se me había olvidado, digo, no sé cuál venía. Kikirikop es otra cooperativa también, es una cooperativa que está en Asturias, en Cabranes, en Santa Olalla en concreto. Kikirikop es una cooperativa que tienen principalmente dos vías, dos patas. Una es la crema de leche, avellanas y cacao Asturcilla y otra es el catering de comidas ecológica ecológica y local con Fusión Comidas. Todo salió de la idea de Sergio, que es este chico que veis ahí con esa pala, que está ahí en medio. Bueno, todo. Salió de la idea de todos. Pero Sergio, que era informático de profesión y cocinero de vocación, él veía que los avellanos, con toda la exportación que se hace de materias primas de otros lugares, los avellanos, que tradicionalmente ha sido un cultivo, y los árboles de ribera que se han aprovechado para el consumo propio en Asturias, se estaban quedando abandonados. Y le daba mucha pena perder todo eso porque también con ello se estaban perdiendo variedades autóctonas, porque a día de hoy las productivas solo son unas cuantas comerciales, que otra vez volvemos a lo mismo, se pierde toda esa diversidad genética. Y Sergio, pensando, dijo, pues, ¿qué podemos hacer? Tenemos avellanas, tenemos leche muy buena aquí en Asturias, leche, avellanos, cacao, Asturcilla. Y Asturcilla es una crema de leche, avellanas, cacao, aceite de girasol ecológico, panela y de comercio justo, y el cacao, por supuesto, también es ecológico y de comercio justo. Más del 50% que conforman, de los ingredientes que conforman la Asturcilla, es local, de Asturias. Tanto las avellanas como la leche, que la leche estuvimos con Alejandro, el productor en ecológico, que está en un pueblito cercano en Nava, y lo comercializan también por canales cortos de distribución. Y junto a ello, Confusión Comidas es otra forma también de aprovechar los recursos locales y ecológicos. Y sobre todo lo pensaron con la idea de llegar el catering ecológico y local a las escuelas, porque es fundamental educar no solo por la salud, que por supuesto el consumo de alimentos ecológicos es la única manera viable de obtener alimentos sanos, justos y sostenibles, sino también por la educación con el territorio y con las personas que trabajan la tierra para nuestras generaciones más pequeñas. Kikirikop no solo se queda en estos pilares importantes, sino que cuando se conformaron como cooperativa, porque por supuesto no entendían otra forma de montar, de asociarse, decidieron incluir en la rotación de tareas, pues hoy le toca a uno el reparto, a otro le toca elaborar Asturcilla, a otro le toca temas de gestión y a otro algo del catering. Pues incluyeron en esa ronda de las tareas las tareas de cuidados, porque entendían que es tan importante la persona que está produciendo Asturcilla para que llegue un dinero para la cooperativa, es igual de importante que la persona que se está haciendo cargo de las otras personas dependientes que tenían a su cargo para que pudiese llevar a cabo la vida. Porque entendían que estos trabajos de cuidados que hemos hablado antes tienen que ser en reparto, tienen que ser espacios de representación en los que haya una mayor visibilización de las mujeres que puedan estar en otros entornos y que la cooperación y la corresponsabilidad en quienes producen, transforman, distribuyen y consumen es indispensable. Y por eso Kikirikop creemos que es un claro ejemplo de un consumo consciente y transformador unido a visibilizar el trabajo de mujeres agricultoras y unido al reparto del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres, que debería ser tanto en el campo
como en la ciudad. No solo, o sea, hoy estamos trayendo ejemplos del mundo rural, que es lo que hemos recorrido Viola y Tierra, y porque creemos que tradicionalmente además es lo más invisibilizado. El penúltimo creo que es el penúltimo, no, bueno, el siguiente de los ejemplos, digamos que vamos trazando un poco el recorrido de Viola y Tierra, ¿no? De Asturias después pasamos por el norte de Burgos, las Merindades y llegamos a Euskadi. Y aquí os traemos Echaldeco Emakumeak, un grupo de mujeres agricultoras, mujeres valientes y decididas a poner la vida en el centro. Todas son baserritarras, son mujeres rurales y ligadas a la agroecología y que lo que quieren con este grupo que han montado, Echaldeco Emakumeak, es por un lado contagiar a la soberanía alimentaria del feminismo y viceversa, contagiar al feminismo de la soberanía alimentaria. Nos contaban que para ellas es muy importante encontrarse, compartir y apoyarse y salir de esas formas de organización en las que todos los martes a las 8 tenemos asamblea. Pues mira, es que igual los martes a las 8 pues me tengo que hacer cargo de esta persona o tengo estas tareas que hacer en la huerta y igual pues necesito un poco de flexibilización, ¿no? Que este tipo de espacios, como la vida, han de ser también realidades flexibles en las que los tiempos tienen que adecuarse a las personas y en las que hay que acoger las circunstancias vitales, cada una poniendo la vida en el centro y compatibilizando todos estos aspectos. En eso, la forma en la que tienen de encontrarse son haciendo propuestas de trabajos comunitarios que pues en Castilla se llaman huebras, en Aragón se llama vecinal, en Euskadi se llama ausolán, no sé cómo se llamará en la Comunidad Valenciana, a cenderas también en otros lugares, ¿no? Y en la que a través de esos encuentros en los que trabajan conjuntamente para el bien común, además crean discurso. Y Echaldeco Emakumeak además es interesante porque están relacionadas con la red Artea. Artea es otra localidad de Euskadi, en la que hay una Erricoventa, una casa, digamos, que es como el tradicional bar y posada, que se ha dejado, se ha dispuesto como espacio de apoyo a refugiados en tránsitos y de creación del proyecto comunitario de apoyo común entre personas. Relacionado también con la red Artea está el proyecto Basoa, que es un baserri que han cogido también distintas personas y colectivos que están ligados a toda esta red de personas refugiadas y migrantes, en el que está desligado de la dependencia institucional y busca modelos alternativos de organización social, autonomía económica, propiedad colectiva, autosuficiencia energética y consumo ecológico y local. Y en este espacio Basoa decimos también que es una apuesta por el ecofeminismo y por la agroecología, porque van a trabajar, porque ha comenzado este año en el espacio Basoa, unas 6 hectáreas de huerta ligadas a la casa, que está muy cerquita, está a 100 metros, y todo es de propiedad colectiva. Entonces, creemos que es un claro ejemplo entre el diálogo entre el feminismo y el ecologismo. Ahora sí, la penúltima de las ejemplos que os traemos es Chocolates Isabel. Chocolates Isabel está en Alcorisa, en Teruel, y es una pequeña chocolatería que es la única de todo el Estado español que hace chocolate artesano, ecológico y de comercio justo. Hay otros chocolates en el Estado que son ecológicos y de comercio justo, pero normalmente trabajan ya con una pasta que se vende. En el caso de Isabel, ella trabaja directamente con la semilla y trabaja directamente con las comunidades que recolectan la semilla, porque Isabel, bueno, ella ha sido pastelera, ha trabajado a niveles de pastelería profesional muy, muy, muy elevado, incluso fue un año la representante ¿cómo se llama? Igual lo digo mal, pero del Mundial de Pastelería ha sido la representante del Estado español, que nosotras no sabíamos ni que existía un Mundial de Pastelería, pero mirad, pues existe. Pues Isabel entendió que la calidad no se puede cuantificar solo por la estética o el sabor, sino que la calidad tiene que venir determinada también por unos parámetros que se relacionen
el impacto que ha tenido en el planeta y el impacto que ha tenido en la vida de las personas. Porque Isabel nos decía, ¿cómo es posible, nos guste o no, esto es así, muchos de los chocolates comerciales, si no tienen el sello de comercio justo, tienen detrás explotación de personas y explotación infantil en muchos casos. A Isabel no le entraba en la cabeza, como a muchas de nosotras no nos entra con un mínimo de sensibilidad, que por darnos un capricho de comer chocolate, que tiene que venir además de zonas tropicales alejadas de donde vivimos, además haya personas que estén sufriendo explotación. Isabel, además, es un ejemplo claro de ecofeminismo porque son 13 mujeres las que trabajan en el Obrador. 11 en el Obrador, perdón, son 13 en total, 11 en el Obrador de Alsa, una en Madrid y una en Francia. Y lo que intentan con el modelo, digamos, de horario que tienen es que disponen de un horario flexible en el que se adapta a las realidades y a las necesidades de este grupo de personas que lo integran, porque tienen muy presente que es importante favorecer la conciliación del trabajo con la vida familiar. Y para Isabel es muy importante que las mujeres en el medio rural puedan incorporarse al mercado laboral y que las mujeres tengan un espacio de visibilización en estructuras también políticas. Por eso es tan importante esa flexibilización de horarios. Y ya por último, todo lo que hemos hablado eran iniciativas que estaban más relacionadas con alimentos, pero en este caso venimos a hablaros también tanto en Nalda con el colletero y Panal, las asociaciones El Colletero y Panal, hablamos de que nos alimentan y también alimentan nuestro alma, como en el caso de Tabanera del Cerrato, de la Universidad Rural Paulo Freire en Tabanera del Cerrato, que alimentan también, nos dan otro tipo de alimentos, aquellos que alimentan el alma, ¿no? Nalda es el claro ejemplo, el clarísimo ejemplo. Bueno, voy un poco mal de tiempo, os lo voy a contar muy resumido y si luego tenéis dudas os cuento más en profundidad porque Nalda es el claro ejemplo de que la unión hace la fuerza. En Nalda robaron una talla de una virgen, todo el pueblo se unió, la encontraron y a partir de ahí se dieron cuenta que si ellas no se hacían cargo de los bienes que tenían, del patrimonio cultural, artístico, inmaterial y natural, nadie se iba a hacer cargo, porque la talla fue encontrada gracias a las investigaciones que hizo la comunidad, el pueblo. Y poco a poco a partir de ahí se empezaron a juntar, formaron panal, empezaron a recuperar bancales abandonados de cirueleras, montaron una cooperativa de servicios para la comunidad, montaron otra cooperativa que era una ludoteca, montaron otra cooperativa para cultivar huertas ecológicas y dar de comer tanto a la gente de Nalda como cestas ecológicas en Logroño, productos de cercanía y ecológicos. Y digamos que estar con ellas es continuamente, te estás tomando un café y están pensando todo el rato en qué pueden aportar en ese momento de espacio-tiempo en el que están viviendo y en el que les ha tocado juntarse, algo mejor para el mundo. Y es muy gracioso porque ellas decían, es una lacora muy bonita, porque no paran de imaginar. Y hubo una frase con la que nos quedamos que lo dijeron también así como muy de manera natural, ¿no? Claro, le decíamos, pero ¿cómo es posible todo esto que habéis montado, todo? Y fue un día eso, tomando un café y, bueno, Ana, una de ellas se giró, se le quedó mirándonos y dice, pues es que somos comunidad y estamos creando lazos de sociedad. Un claro ejemplo de la unión hacia la fuerza, ¿no? Y el otro ejemplo que queríamos traeros era Tabanera de Cerrato. Tabanera de Cerrato, para contextualizar, es un pequeño pueblo de Palencia que a día de hoy creo que tiene algo más de 60 habitantes, pero antes de que empezase toda esta revolución y del apoyo de la administración local del ayuntamiento, eran creo que menos de 30 o 35, algo así. Tabanera de Cerrato es el único pueblo que ha subido de población en Palencia, exceptuando Aguilar de Campoo, en el que hay una fábrica de galletas, Venta de Baños, en el que hay industria automovilística, y el tercero, el de esos tres que han aumentado, es Tabanera de Cerrato. Y en Tabanera de Cerrato está la Universidad Rural Paulo Freire. Hay una red de universidades rurales en todo el Estado español en el que tratan de comunicar los saberes campesinos y rurales hacia afuera también, ¿no? En el que se entiende que los focos de conocimiento no son solo las urbes, sino que además
los pueblos también tienen mucho que aportar. Y en esto, desde Tabanera de Cerrato, las universidades rurales están especializadas en distintas cátedras, pues hay una de bioconstrucción, una de agroecología, pues en Tabanera del Cerrato se han especializado en la soberanía de la alegría, porque tal y como dicen ellas, dicen que la música, la comunidad, el encuentro, la metáfora, la danza, el juego, la palabra, el rito, la celebración, es un patrimonio, un tesoro intangible que sostiene, cohesiona y hace posible la vida en comunidad, y que es tan necesario como el alimento que nos nutre o el agua que bebemos. Todos estos ejemplos para Biela y Tierra no son utopías, son realidades que están ocurriendo a día de hoy en nuestros territorios, realidades que nos muestran que otros valores son posibles y que construir alternativas también depende de nosotras, desafiando los principios de la globalización corporativa y de su centralización en la producción. Y nos gustaría terminar con la reflexión en la que para enfrentar muchos de estos conflictos, también me acordaba ahora que podía haber puesto otros ejemplos basados en la presentación de Luis, como por ejemplo Loporzanos en ganadería intensiva, que han conseguido parar las macrogranjas en su territorio en un pueblo de Huesca, o la comunidad energética de Luco de Giloca, la primera comunidad energética de Aragón, que está luchando contra ese modelo imperante de macrocentrales y tener una soberanía realmente energética, ¿no? Y todos estos proyectos que luchan de verdad como alternativas frente a... se basan primero en recomponer los lazos rotos con la naturaleza y entre nosotras mismas, en poner la vida en el centro y pensar que eso es una tarea hermosa y de sentido vital, y que afrontar esta inmensa crisis ecosocial en la que estamos metidas puede ser algo ilusionante, porque no nos imaginamos otro futuro. Y para ello, pues debemos estar dispuestas y preparadas a cambiar las formas de producir y consumir, a repartir la riqueza, cambiar valores y prioridades y adoptar el principio de suficiencia incorporando los límites del planeta. Todo esto pues es lo que contamos Biela y Tierra, son los ejemplos reales. En nuestra página web todas estas iniciativas que os hemos ido contando las podéis encontrar en los cuadernos de campo, en los podcasts, en vídeos, en YouTube. Todas estas personas os lo contarán ellas en primera persona, cómo es su vivencia, cómo lo que han tenido que luchar y cómo siguen día a día gracias al apoyo también de mucha gente pequeña. Y para terminar, sí que queríamos cerrar con una frase de Alicia Puleo, que creemos que tiene que ser el empuje para unirnos, ¿no? y enfrentar estos conflictos, en el que ser ecofeminista significa ser rebelde y resiliente para vivir los tiempos de crisis climática con energía, generosidad y ansia de justicia. Y nada, con esto pues muchas gracias y damos paso a las preguntas. Y bueno, tenéis ahí nuestro contacto y bueno, toda la página web está y toda la información está en nuestra página web. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, tenemos unos minutos antes del descanso, si no me equivoco, para preguntas, dudas. Entonces, lo que haremos en primer lugar es abrir las preguntas a la sala, a las personas que habéis venido presencialmente, pero mientras tanto, las personas que estáis en casa, si queréis formular alguna pregunta, la podéis poner en el chat. Yo creo que será mejor que la pongáis por escrito porque hemos tenido algún problema de sonido y así también lo hacemos más dinámico. No sé si alguna persona de la sala tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión que queráis comentar. ¿Alguien? ¿No? Bueno, si no hay ninguna intervención desde la sala, desde casa, no sé si alguien quiere intervenir. Ya que no hay preguntas desde la sala, podéis levantar si queréis la mano, podemos ver de hacer la intervención con vuestro micrófono. ¿Alguna cuestión que no haya quedado clara? ¿Sí, Carmen? Uh-huh.
Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por las dos presentaciones. Bueno, ha sido un placer oíros a los dos, sobre todo descubrirte a ti, Ana, para las personas que no te conocíamos y vuestro proyecto. Y, bueno, yo un poco, mi pregunta o reflexión va en la línea de enlazar las dos un poco conectar las dos exposiciones, ¿no? Las dos charlas, porque en la primera parte hemos estado hablando mucho de conflictos, hemos visto diferentes tipos de conflicto, diferentes ciclos que ha habido en cuanto a conflictividad ambiental y social y territorial. Entonces, he hablado mucho de proyectos que son alternativas, que representan pues, nuevas visiones, que no son nuevas en realidad, porque estamos hablando en la mayoría de casos de recuperar saberes tradicionales, de recuperar oficios tradicionales. Y supongo que la pregunta o la reflexión que yo me estaba planteando mientras te escuchaba era que si muchos de los proyectos que habéis visitado y en general este tipo de alternativas que se basan en la soberanía alimentar, en la agroecología, el ecofeminismo, otras formas de movilidad, si realmente son la clave, ¿no? para resistir la imposición de esos proyectos, macroproyectos de los que nos ha estado hablando Luis en la primera parte, ¿no? Porque, claro, hay una parte de lo que implica la resistencia a los conflictos socioambientales o, mejor dicho, la resistencia a los proyectos que están en la base de esos conflictos, que tiene que ver con las alegaciones, tiene que ver con la unión o la asociación a través de plataformas para contratar abogados, la vía más desde el punto de vista legal. Pero yo me pregunto si realmente la clave, ¿no? Pues está ahí en esos pequeños proyectos que ponen en valor otras formas de hacer, de ser, de estar y de pensar, sin los cuales es más fácil, ¿no? que en los territorios se instalen estos grandes proyectos, ¿no? Entonces, muchas veces, y no sé cómo se planteará aquí a lo largo de las distintas sesiones en las que intervendrá gente de diferentes plataformas que están luchando para hacer frente a todo tipo de grandes proyectos, pero no dejo de pensar que la mejor estrategia puede ser precisamente el buscar alternativas, ¿no? Lógicamente la vía de las alegaciones, la vía de buscar en la legislación formas de resistir esos proyectos es necesaria, pero no dejo de pensar en estas alternativas, ¿no? como estrategias de resistencia. Y bueno, supongo que no sé si es una pregunta o una reflexión, pero sí que me gustaría pues que nos dierais los dos vuestra visión sobre esto. Gracias. Luis, o bueno, comienzo yo si no. Sí, bueno, muchas gracias por el comentario. Yo creo que muchos de estos conflictos pueden tener focos distintos, pero hay temas transversales, ¿no? Para Biela y Tierra el tema del sistema agroalimentario es algo fundamental, por lo que he dicho al principio, de que por suerte en estas latitudes comemos 3 veces al día y porque creemos que es uno de los pilares que muestran que la riqueza en el mundo está mal repartida y en la que la expoliación de recursos de unos lugares a otros también. Para nosotras, el hecho de mostrar referentes locales cercanos que trabajan en base a otros criterios es fundamental porque a día de hoy, con los medios de comunicación que nos desinforman, que nos atontan, que lo único que nos hacen es perseguirnos con el miedo, si no tenemos muestra de que hay algo más allá, creemos que podemos caer en esa rueda de la catástrofe, ¿no? Y el no hay nada que hacer. Y con esto también creemos que parte de los conflictos de los que ha hablado Luis también antes, tanto de las macrogranjas como de las energías renovables, como de la minería,
está unido a todo esto, porque algo que hizo la Revolución Verde con la llegada de la agricultura industrial y la movilización de personas desde los núcleos rurales hacia las ciudades que necesitaban mano de obra barata fue crear desiertos demográficos que a su vez se contrarrestaron con desiertos alimentarios en el que está la mayor parte de las personas, que son las ciudades. Si esos desiertos no se equilibran, si no hay un movimiento de migración y de apuesta por lo local y lo pequeño en las zonas rurales, nosotras partimos de la base que los conflictos y la hegemonía siempre seguirá llevándose la agroindustria y estas grandes corporaciones que a día de hoy, desgraciadamente, cuando vamos a los supermercados, por eso para nosotras es tan importante los canales cortos de comercialización, comprar directamente a los productores. Cuando vamos a los supermercados, 10 grandes marcas controlan toda la alimentación. Manipulan los alimentos que ingerimos y con ello nos controlan. Para nosotras es el punto de partida de la base, y apoyar estos pequeños proyectos creemos que es una alternativa para hacer frente a estos conflictos. Pues totalmente de acuerdo contigo, Ana. Yo a lo que ha comentado Carmen voy a contestar con una leyenda muy rápida, y es que en plena Edad Media, uno de los territorios más disputados y más conquistados y reconquistados han sido los territorios de Asia Central, de actual pues Kazajstán, Uzbekistán, las grandes llanuras, ¿no? Y bueno, pues han sido territorios nómadas y han sido territorios trashumantes, ¿no? Y si veis un poco la historia de aquellos territorios que han pasado por 50.000 imperios, pues han sido siempre muy disputados. Y uno de estos grandes hombres de la guerra, no recuerdo muy bien si era Gengis Khan, lo que hacía cuando quería asaltar un pueblo era enviar a un espía a fijarse en una cosa: si en el pueblo había un horno comunitario o cada casa tenía un horno. Si había un horno comunitario, significaba que había un cierto nivel de organización social y política, y que eso podría, pues bueno, dificultar un poco la conquista por las buenas o incluso por las malas. Mientras que si en cada casa había un horno, pues significaba que había una cierta actitud más individualista y que, bueno, divide y vencerás, ¿no? Entonces, trasladado esto al estudio de conflictos, yo diría que el hecho de que haya una cooperativa en un pueblo, el hecho de que haya una iniciativa de gente joven, que haya un obrador, que haya una universidad popular, no va a impedir, ni mucho menos, que llegue un gran proyecto o que se quiera instalar una macrogranja, pero seguramente puede llegar a condicionar, desde el lado de los proyectistas o de los promotores, el que finalmente ese sea el desplazamiento escogido, porque ellos mismos verán que a lo mejor, aunque tengan el marco legal y tengan el dinero y tengan todos los abogados, a lo mejor pues lo tienen un poquito más difícil. Y por eso, pues claro, el hecho de que en un pueblo haya, sea de 1.000 o sea de 50.000, haya movimiento, haya comunicación, haya vida comunitaria, haya alternativas y haya pues actividad, pues yo creo que marca mucho, y en eso pues efectivamente se fija mucho la gente. La despoblación, como he dicho en algún momento, es un negocio, y donde no hay no solo gente, sino donde no hay organización, es mucho más fácil conseguir ciertos proyectos difícilmente instalables en otro tipo de territorios. Entonces, pues bueno, es un poco la cuestión. Que no sé si lo has dicho al principio, ¿cómo conocisteis estas empresas cooperativas? Una pregunta para Ana, no sé si la has podido ver en el chat, ¿no? Justo estaba abriendo el chat ahora. Claro, esto las conocimos porque fue parte del trabajo. Biela y Tierra comenzó un poco a gestarse en octubre del 2018 y nosotras salimos de viaje el día 1 de junio de 2019. Durante ese tiempo, eso es la primera ruta. La segunda ruta empezamos a plantearla en diciembre del 2020 y salimos de viaje en julio del 2021. Son meses de investigación, de indagación, de entrevistas, de contacto con agentes clave en el territorio, de llamadas previas a las iniciativas que vamos a visitar, y luego todo eso plasmarlo, aterrizarlo en un papel, en el mapa, trazarlo a ver cómo vamos a ir con las bicicletas más o menos y hacer un organigrama para saber cada día dónde vamos a estar.
Bueno, Luis lo puede contar, ¿no? Que Recartografías fue una de las iniciativas visitadas durante esta segunda ruta en Teruel y antes de salir tenemos organizado día por día qué día vamos a llegar a los lugares. Y es todo con procesos de investigación y de contactar con agentes clave del territorio. Muy bien. Que también por eso nosotras, a día de hoy, Biela y Tierra, la página web, es como ahí volcamos todas las iniciativas, está todo recogido en los mapas para que sirva de repositorio, para que sirva de ejemplo o de búsqueda de información a todas las personas que quieran. También hay mucha gente luego que nos contacta por email o nos hace preguntas y digamos que Biela y Tierra, por eso decía al principio que se ha formado una especie de comunidad o de red en el que todas nos entremezclamos. Hay otra intervención. Yo como sindicalista quiero poner en valor la importancia del trabajo y sus buenas condiciones por parte de los consumidores como una herramienta de cambio, comenta Isidra. Que bueno, yo creo que es algo que ha recalcado bastante, ¿no, Ana? Esta vertiente de la sostenibilidad y de la soberanía alimentaria, no solo porque el producto sea ecológico y esté muy cuidado y muy mimado, sino que también estén con condiciones mínimamente dignas las trabajadoras, ¿no? Que lo ponen en valor y que lo transforman. Sin Bueno, duda. si no hay ninguna otra intervención, pues nada, quisiera agradecer de nuevo la presencia de Ana en esta primera jornada del seminario, también la presencia de todos vosotros. Vamos a hacer un breve descanso, si no me equivoco tenemos ahora un descanso hasta las 6:15, ¿puede ser? ¿Sí? Vale, pues además como creo que en la sala hay quien se está muriendo de frío, que vaya a estirar las piernas o al sol que queda. Y retomamos a las 6:15 las charlas con la mesa redonda que pasará a presentar Pau Alonso. Nos vemos de aquí a un ratito. Muchas gracias, Ana. Nos vemos. Hasta Gracias, luego. Luis. Muchas gracias a todas. Hasta luego.